Nosotros vamos a leer hoy Hechos 21 y vamos a abarcar desde el versículo 37 hasta el versículo 29 del siguiente capítulo, del 22. O sea que hoy vamos a leer Hechos 21 del 21-37 a Hechos 22-29. Es todo un pasaje que implica a Pablo después de lo que leímos, Hechos 21-37. Ahí arranca el pasaje. Y termina en Hechos 22-29. O sea, tomamos la última parte del capítulo 21 y seguimos y avanzamos en el capítulo 22. Antes de leer la palabra, pensemos en esto. ¿Cómo esperamos nosotros que los demás reciban o nos escuchen cuando tenemos alguna noticia que darles nosotros? ¿Cómo reaccionan los demás cuando nosotros les damos una noticia? Depende si la noticia es buena o mala, ¿no? Un médico sale y encuentra a una jovencita de 28 años, hace 5 años que está casada, y le anuncia que finalmente está embarazada. ¿Es una buena noticia? Sí, claro. ¿Cómo la recibe esa chica? No, muy bien. Con alegría. Pensemos en el otro caso, un médico, un oncólogo, que sale y te dice que los análisis no están buenos, no están bien, que hay algo que está mal. ¿Cómo recibís vos esa noticia? No la recibís bien. Bueno, nadie se enoja con el médico, pero lo que define de alguna forma la identidad de los cristianos es que nosotros damos noticias. Damos una noticia. Entregamos una noticia. ¿Cómo es la noticia que nosotros entregamos? ¿Es buena o es mala? ¿Cómo es? Bueno. Es una buena noticia. La misma palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. El asunto es que no todo el mundo entiende que es una buena noticia. Y para algunas personas es una mala noticia. Y entonces no todo el mundo, como vimos en el pasaje de la semana pasada, no todo el mundo la va a recibir bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si pensamos que alguien va a escucharnos y se va a poner contento cuando nosotros le prediquemos el evangelio, le predicamos. Y si por el contrario pensamos que la persona a la que le vamos a predicar el evangelio no le va a gustar lo que nosotros le decimos, mejor nos callamos y no le decimos nada, ¿no es cierto? No, tampoco, porque en realidad nosotros, lo que define nuestra identidad como creyentes es que somos heraldos de Cristo. Miren, antes de que nosotros leamos el pasaje que vamos a estudiar hoy, me gustaría pensar en esa palabra, en lo que significa ser un heraldo de Cristo. La palabra heraldo no aparece en el pasaje que nosotros vamos a leer hoy, sino en 2 Timoteo 1. No lo busquen. Cuando el apóstol Pablo está hablando con Timoteo, él le dice a él que Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La palabra predicador ahí también podría ser traducida como heraldo. Nosotros hemos venido viendo a Pablo, hemos hecho foco en Pablo en estos últimos capítulos y hemos visto cómo él lleva adelante su ministerio, cómo él se concibe a sí mismo, cómo él se define a sí mismo. Bueno, lo encontramos ahí en eso de Timoteo y en un montón de otros lados. Por ejemplo, en lo que leyó Néstor. Hablando, para mí, vivir es Cristo. ¿Cómo se ve eso? Que vivir sea Cristo. Porque lo anuncio, porque hablo de Él, porque proclamo su evangelio. Nosotros vamos a leer hoy el pasaje que vamos a leer y vamos a pensar en qué significa ser heraldos de Cristo. ¿Qué significa anunciar a Cristo? Y las demandas que esto tiene. Muy bien. Y con eso en mente, les voy a pedir por favor que ahora sí leamos el pasaje de hoy. El contexto anterior, ustedes lo saben, Pablo ha viajado, salió de Éfeso, recorrió
Acaya, Macedonia, volvió a Asia, y en todos lados a él le decían: no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y él, impelido por el Espíritu Santo, fue igual. Y allí entró al templo, y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos días. Se arma un alboroto y es apresado. Y en eso lo dejamos el otro día a Pablo en el suelo, molido a golpes por los judíos que se oponían a que él estuviera ahí y que lo acusaban de haber entrado al templo con un gentil. Después de eso leemos lo que dice la palabra del Señor. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y empezamos el capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y que ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. En este pasaje vamos a ver entonces 5 demandas que tiene o que implican el ser un heraldo de Cristo. Yo quiero que todo lo que nosotros vayamos leyendo, lo vayamos leyendo con esto en mente. Pablo quiere anunciar a Cristo, ese es su propósito. Lo que lo mueve a él, lo que lo motiva, incluso en el contexto en el que está, es anunciar al Señor. Y porque quiere anunciar al Señor, ¿qué él busca? Que es algo que todos nosotros tenemos que buscar cuando anunciamos el Evangelio. Cuando nosotros hablamos con alguien, hablamos el otro día, lo que nos tiene que mover es el amor, ¿no es cierto? Es el amor que el Señor tiene. Pero nosotros tratamos de hacer contacto con esa persona. Empatía se le dice ahora. Nosotros tratamos de, si estamos genuinamente, compartir el Evangelio no es simplemente cumplir un trámite. ¿Sí? No es que, bueno, ahí está, es un puntito más en la lista de cosas que tengo que hacer como cristiano. Entonces, bueno, los martes y los jueves, que no trabajo a la tarde, salgo a repartir un papelito por la calle. Y listo, el jueves cuando lo hice, hago marco que ya lo hice. No. Anunciar a Cristo es preocuparme por el otro y amarlo de una forma genuina y práctica. La forma más preciosa de amar es anunciar a Cristo. Y entonces yo tengo que buscar cercanía con el otro, sin sacrificar el Evangelio. ¿No es cierto? Obviamente. Nosotros vamos a ver a Pablo estas 2 preocupaciones en este pasaje. Él quiere anunciar el Evangelio, y porque quiere anunciar el Evangelio y ser oído, trata de ser cercano con aquellos a los que les está predicando. Muy bien, la primera demanda de ser un heraldo de Cristo, lo expresé así, dice: ser un heraldo de Cristo demanda de nosotros denuedo y valentía. Vamos al pasaje. Primero, vamos a ver 3 cosas en el principio este. Lo primero que nosotros tenemos que ver es cuáles son las circunstancias en las que Pablo está deseoso de anunciar el Evangelio. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasó hasta recién? Hasta los versículos anteriores. Pablo había entrado en el templo, se armó un alboroto, lo sacaron fuera del templo y lo empezaron a patear y a golpear. Y Lucas dice que procuraban matarle. ¿Por qué no lo mataron? Porque los romanos llegaron, el tribuno romano salió cuando vio el alboroto e impidió que lo mataran. Y en medio de ese tumulto, el deseo de anunciar a Cristo de Pablo permanece y sigue estando. Él sigue queriendo predicar el Evangelio incluso en esa situación. Digo, no hay temor en él. Sí hay, pero lo supera. Obviamente no. Uno teme cuando lo ataca. Pero él supera el temor, se sobrepone a ese temor. Pero lo más precioso no es que se sobreponga al temor, sino que él quiera anunciar a Cristo a las mismas personas que hasta hace un ratito lo tenían en el suelo y lo querían matar. Dice el pasaje que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, él le dice al tribuno: ¿se me permite decirte algo? O el tribuno se sorprende porque lo escucha hablar ¿en qué idioma? En griego, que era un idioma que el tribuno hablaba. ¿Sí? 3 idiomas principales se hablaban en todos lados, digamos. Después cada lugar tenía su idioma. El latín, que era el idioma de los romanos, el griego, que era un idioma que servía para todo el mundo, y el hebreo o arameo en realidad. Cuando dice hebreo acá, lo más probable o lo más seguro en realidad es que Pablo esté hablando el arameo. Pero al tribuno él se dirige en griego. Y entonces este tribuno le dice: pero vos sabés griego.
yo pensé que vos eras otro, te confundí con alguien más. Bueno, este es un detalle histórico, pero bueno, está ahí, Lucas lo pone y tenemos que tratar de entenderlo. Le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? En esos días, les dijimos nosotros hace un par de semanas, que había una efervescencia muy grande de nacionalismo judío. Los judíos estaban organizando, querían liberarse de Roma. Bueno, había habido un judío de Egipto, probablemente de Alejandría, que había reunido a un montón de gente. No está en la Biblia, pero está en un libro que se llama Historias de los Judíos, de Flavio Josefo. Él cuenta, él hace referencia a este egipcio. Este egipcio juntó muchísimas personas. Flavio Josefo dice que tenía como 30.000 seguidores. Y este hombre dijo que él se iba a parar en el Monte de los Olivos e iba a profetizar, orar, algo de eso, y que las murallas de Jerusalén se iban a caer y entonces ellos iban a poder atacar Jerusalén y matar a los romanos. Bueno, un día él agarró y juntó un montón de gente en las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Y bueno, cuando se empezó a juntar la gente, el ejército romano vino, los atacó y los mató a casi todos. Y este judío escapó. Nunca más se supo de él. No sabemos si sobrevivió, pero él se escapó. Y entonces como que había un concepto de que la gente estaba desilusionada con él. O sea, Roma lo veía todavía como un enemigo y los judíos tampoco lo querían por lo que había hecho, de escaparse. Y habla acá de que este egipcio había sacado al desierto 4.000 sicarios. Los sicarios, para entender un poco el clima, eran... ¿A qué le llaman ustedes sicarios? ¿Qué llamamos nosotros? Un sicario. A un asesino que le pagan, ¿no? Vos querés matar a alguien, le pagás. Bueno, pero la palabra sicario viene de una cuchilla, una forma de daga, que era una sica, que era chiquitita. Y ellos se la escondían en la ropa. Eran judíos estos, ¿eh? No se veían, serían más parecidos a lo que nosotros llamamos un terrorista, con él. ¿No? Estas personas se creían ellos que estaban honrando a Dios porque se oponían a los romanos, iban con esa cuchilla, esa sica, esa daga, en el medio de la ropa y se metían en el medio de las multitudes. Y cuando pasaba un funcionario romano, en el medio del tumulto sacaban y lo mataban. Y ellos agarraban, guardaban enseguida el cuchillo, era chiquito, entonces se podía guardar, y se quedaban ahí, se hacían los que lamentaban el dolor, la muerte, se escandalizaban, pero ellos eran como muy sigilosos. Esa era la forma, ese es el clima que nosotros estamos viendo hoy, ¿sí? Los sicarios no solo mataban romanos, mataban sobre todo a judíos que estuvieran colaborando con los romanos. Ellos odiaban a todo aquel que no fuera bien judío, digamos. Y aquel que trabajaba para los romanos, tipo los publicanos, los mataban. Ellos hacían eso, ¿no? En el tumulto mataban. Entonces, este tribuno confunde a Pablo con un jefe de estos terroristas. Por eso se sorprende cuando lo escucha hablar en griego. Le dice, pero vos hablás griego. Y entonces Pablo le dice, mirá, yo soy judío. Y soy judío de Tarso. Tarso no está en Palestina, está más al norte, en Asia, está más cerca de Éfeso que de Jerusalén. Y eso explica que Pablo, por ejemplo, hable griego. Que Pablo hable griego está hablándonos de que es un judío educado. ¿Quiénes hablaban griego? Los judíos que vivían fuera de Israel. Y bueno, llegó un momento que hasta fue necesario traducir la Biblia al griego porque habían dejado ellos de hablar hebreo. Y él le dice a este hombre, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y es algo en lo que nosotros tenemos que prestar atención. La voluntad, la intención de Pablo de querer predicarle a aquellos que recién lo tenían en el suelo y lo querían matar. ¿Qué tiene que haber en el corazón de alguien para que quiera hacerle bien a aquel que le desea el mal? Jesús. Si no hay Jesús en el corazón de alguien, ¿cómo nosotros vamos a desearle lo bueno a aquel que nos desea lo malo? No solo lo desea, lo querían matar. Los paró el tribuno, porque si no lo mataba.
Y Pablo, recuerden ustedes, hermanos, la carta a los romanos, cuando él habla de Israel, y él habla de que Israel rechaza a Dios, y sin embargo él los sigue amando. Y porque los sigue amando, va a seguirles predicando el Evangelio, porque él entiende y sabe que Israel necesita a Cristo. Él está llamado a predicarle a los gentiles, pero cuando él tiene oportunidad, predica a los judíos. Y él, en medio de esa situación, yo quiero que recordemos nosotros la situación. Mucho tumulto, mucho griterío, un descontrol bárbaro, mucha violencia, casi lo matan. Nosotros vimos que lo tuvieron que bajar por las escaleras en andas porque la gente no quería ni que lo lleven. Estaban enojados, cuando llega el tribuno romano con los soldados, le dejan de pegar del susto, pero enseguida tratan de igual alcanzarlo y seguir agrediéndolo porque procuran matarlo. Y Pablo, porque es un heraldo del Señor, porque anuncia el Evangelio y eso es lo que él es, está dispuesto y pide y le ruega y le dice: te pido, te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y entonces este tribuno se lo permite. Y él lo ponen de pie, ¿no? Estando en pie en las gradas, las escaleras del templo. Hizo señal con la mano al pueblo. Ustedes van a ver, lo hemos visto muchas veces, cada vez que alguien quería hablar, levantaba la mano. Y entonces el pueblo hizo un gran silencio. Vamos a desarrollarlo en lo que sigue, pero quiero que presten atención porque es un detalle relevante. ¿En qué idioma le habló él al tribuno? En griego. ¿Y ahora en qué idioma le habla al pueblo? En hebreo. ¿Por qué? Pablo habla los tres idiomas, o por lo menos griego es su idioma. Griego es su idioma, donde él vivía se hablaba griego. Obviamente también habla hebreo, porque ahora vamos a ver otro detalle. Pero él les habla en lengua hebrea. Y ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Ese hablar en lengua hebrea es una búsqueda intencional de generar cercanía con ellos. Les hablo en su propio idioma. Porque ¿qué quiero yo? Yo quiero que me escuchen. ¿Por qué? ¿Quiero que me escuchen a mí? Sí quiero que me escuchen a mí, pero porque yo les hablo de Cristo. Lo importante no es que me presten atención a mí, lo importante es que escuchen lo que yo tengo que decir. Yo les quiero hablar del Señor y quiero que entiendan por qué yo les hablo del Señor. Pablo es un heraldo del Evangelio. Y es cierto, nosotros no somos Pablo, pero hay acá una verdad que nosotros no tenemos que olvidar. Las circunstancias adversas y difíciles pueden ser una preciosa oportunidad de que nosotros anunciemos a Cristo. Y si nosotros somos mensajeros de Cristo, incluso vamos a ver las circunstancias difíciles como una oportunidad de anunciar al Señor. En estos días yo estaba leyendo un poco de historia de la iglesia, se los he comentado. Y hubo en algún momento una discusión acerca de los mártires. ¿Saben lo que son los mártires? Aquellos a los que mataban por el hecho de ser cristianos. Y hubo algunas personas que no entendieron bien la cosa, que buscaban a propósito ser asesinados. Y entonces ellos decían, si vos no vas y confesás que sos cristiano para que te maten, como que no sos un cristiano completo, como que te falta compromiso. Bueno, ahí había una mala comprensión de lo que el Señor hacía, ¿sí? O sea, en una situación en la que nosotros sabemos que va a ser difícil anunciar el Evangelio, ¿tenemos que anunciarlo? Sí, claro. ¿Por qué? Por causa de Cristo, no por causa de nosotros. No para que nosotros seamos admirados, no para regodearnos en que nos rechacen. Porque es un riesgo ese. Yo muchas veces lo veo en personas que buscan ser ofensivas con el Evangelio. El Evangelio es ofensivo. Nosotros no tenemos que ser ofensivos. Tenemos que dejar que sea la palabra de Dios, en todo caso, la que provoque incomodidad en el otro. ¿Se entiende? Bueno, y entonces una situación difícil o adversa, nosotros tenemos que verla como una oportunidad de anunciar el Evangelio. En segundo lugar, ser un heraldo de Cristo también va a demandar que nosotros nos identifiquemos con aquellos que nos están escuchando.
Y especialmente en una cosa, cuando yo estoy hablando con alguien que no conoce al Señor y le quiero anunciar el Evangelio del Señor, yo me tengo que identificar con esa persona. ¿En qué sentido? En varios, pero en uno muy específico y muy importante. Yo me tengo que identificar con el pecado del otro. Yo hoy soy un hijo de Dios, tengo comunión con Dios, he sido reconciliado con Dios. Pero antes de ser rescatado por Dios, ¿yo qué era? Un ciego espiritual que rechazaba a Dios y que era enemigo de Dios. Nosotros siempre cuando anunciamos a alguien tenemos que hablarle del Evangelio a esa persona desde la conciencia de saber que si esa persona es porfiada y no te quiere escuchar y rechaza lo que vos decís, es porque está ciega como vos lo estabas en su momento. Y fíjense, Pablo va a comenzar ahora a dar el testimonio de su conversión y va a hablar de su pasado y va a decir eso precisamente. Yo los entiendo porque yo era igual. Era más que ustedes incluso. Avancemos. Dice, varones, hermanos y padres. Y esto es precioso. Pablo, recordemos, le está hablando a personas que lo quisieron matar. ¿Y cómo lo llama? Hermanos y padres. A los más grandes, a los más ancianos los reconoce como padres, a los demás les dice hermanos. ¿Es su hermano Pablo? Bueno, sí, porque es judío. Él les va a decir, yo soy judío igual que ustedes, yo soy su hermano. En eso soy hermano de ustedes. Y apela a eso. Los llama así, trata de conmoverlos, de acercarlos y le dice, varones, hermanos y padres. Les está llamando así a los que le estaban pateando la cabeza recién. Y él les dice, varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa entre vosotros. Yo quiero que sepan por qué yo hago lo que hago. ¿Por qué yo les anuncio a Cristo? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaban más silencio. Fíjense, dos señales. Y vamos a ver, Pablo todo el tiempo. Este es el segundo relato de la conversión de Pablo. Más adelante hay otro. Este es un relato en primera persona. Pablo está hablando. Y nosotros vamos a ver que en este relato, como el público es judío y él quiere acercarse a ellos en ese aspecto de su identidad, él va a buscar cercanía, pero de forma intencional. Fíjense cuando hable de Ananías, cuando hable de varias cosas, él va a tratar de buscar cercanía. Cuando él hable con el gobernador romano, que es latino, va a hacer énfasis en otras cosas. Pero hoy acá es ese su énfasis, porque él quiere alcanzarlos con la palabra, quiere que lo escuchen, que aprecien lo que él tiene para decir. No sabemos si de todos los que están aquí, el Señor salvó a alguno. Porque Lucas va a hacer énfasis o foco en una reacción final que no es positiva. Pero Pablo está buscando que ellos sean alcanzados por el Evangelio y que conozcan al mismo Señor que él conoció. Y él les dice entonces, yo de cierto soy judío, igual que ustedes, nacido en Tarso de Cilicia. Aclaración. Si yo nací en Tarso de Cilicia, no nací en Israel, pero de chiquito me vine a vivir a Jerusalén. O sea, ustedes ni siquiera pueden pensar que yo soy un judío de esos que ustedes a veces desprecian, porque son judíos que hablan griego, que viven lejos. ¿Se acuerdan, no? En los primeros capítulos cuando hay un conflicto entre griegos y judíos, y nosotros dijimos que esos griegos no es que eran griegos, eran judíos de origen griego. Y eso es porque los judíos de Jerusalén o de Israel los consideraban como de segunda categoría. Eran no tan judíos, porque no vivían en Tierra Santa, porque no hablaban el hebreo, por un montón de cosas. No eran tan estrictos. Nosotros en los capítulos anteriores vimos, Pablo, por venir de tierras gentiles, tiene que purificarse para entrar al templo. Y él les dice, bueno, miren, yo nací en Tarso de Cilicia, pero en realidad a mí no me educaron en ninguna escuela de filósofos de Tarso, no fui a ninguna academia, ni siquiera fui a una sinagoga de allá. Cuando yo era chiquitito a mí me mandaron a Jerusalén. O sea que yo soy más de Jerusalén que de Tarso. Y no solo vine acá, no solo vine, ¿a dónde hay que aprender la Biblia? En Jerusalén, era el mejor lugar era Jerusalén.
¿Con quién? ¿Quién era el mejor maestro de esa época? Gamaliel, el mismo que le enseñó a Pablo. Él les dice, miren hermano, ustedes dudan que yo sea judío, yo soy re judío. Aunque yo nací en Tarso, de chiquitito me crié en Jerusalén. Y es más, fui educado, criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres. Los padres suyos, mis padres, porque yo soy judío, igual que ustedes. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjense el detalle, él les dice, ustedes me quieren matar, pero yo sé que ustedes me quieren matar no porque me odien. Y en realidad sí lo odian. Es celo de Dios lo que los consume a ustedes. Entonces yo estoy dispuesto a concederles que ustedes hasta me quieran matar por celo de Dios. Yo también fui celoso de Dios como ustedes. Y dice, ahora va a explicar cómo él era celoso. Perseguía yo este camino, y ahí la palabra camino es el Evangelio, hasta la muerte. Esa expresión implica, ¿no? Yo perseguía a los cristianos, los apresaba y los mataba. No él explícitamente o literalmente, pero él los llevaba a los tribunales, los acusaba y terminaban muchos de nuestros hermanos muertos por causa de Pablo. Y él dice, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Y es más, yo les cuento esto, y esto que yo les cuento, ¿dudan? Pregúntenle a estos que están acá, pregúntenle al sumo sacerdote. Él firmó las cartas que me autorizaban a mí a ir y perseguir la iglesia. Pregúntenle a los miembros del Sanedrín, ellos me mandaron. Yo les pedí a ellos que me dieran autorización para ir, porque no me conformaba con matar cristianos en Jerusalén o en Israel. Cuando yo me enteré que algunos se fueron a Damasco, que estaba fuera de la jurisdicción, yo pedí permiso para ir allá y buscar judíos, creyentes, cristianos, en Damasco y también apresarlos y hacer lo mismo que había hecho en Jerusalén. Tan grande era mi celo por Dios que yo estuve dispuesto a viajar lejos para traerlos presos, para que fueran castigados. Entonces Pablo en esta parte les está diciendo, mire, yo los entiendo a ustedes. Yo entiendo su rechazo. Yo entiendo su violencia. Yo entiendo que me quieran matar. Si yo hice lo mismo. Si yo era ciego. No solo era ciego, yo odiaba el Evangelio. Porque es lo mismo al final, ¿no? Cada cual piense, ¿no? Cuando a uno le compartieron el Evangelio, ¿cómo reaccionó? Y uno no reacciona bien al principio, porque es una mala noticia. Claro. A mí me compartían el Evangelio dos familias, son primos entre ellos. Unos vecinos que tenía al lado, y ellos me hablaban y bueno, al principio no les daba mucha bolilla, pero cuando me hacían enojar, yo me enojaba. Y les hablaba mal. Déjenme de jorobar. Y después, bueno, otro amigo era más paciente y con él no me enojaba. Pero también yo era violento de otra forma, no le daba bolilla, lo ignoraba. Y la verdad es que, pensémoslo para nosotros, cuando nosotros anunciamos el Evangelio a alguien, al final es el Espíritu Santo el que tiene que abrir los ojos de esa persona para que vea al Señor Jesucristo y crea en Él. Porque la reacción natural del hombre es rechazarla. Y nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que tener esto en mente, ¿cómo nosotros reaccionábamos? ¿Cuál era nuestra relación con Dios? Cuando, no quiero ser demasiado autorreferencial, pero cuando yo escuchaba el Evangelio, yo era un católico practicante. Y yo fui enseñado en la Iglesia Católica en el desprecio a los evangélicos. Y uno que ha leído dos cosas y sabe entrelazar dos palabras, yo era violento cuando, no de pegar, pero cuando uno hablaba y rechazaba. Y yo tengo que acordarme de eso, cuando yo voy a hablar con alguien, yo tengo que identificarme con el otro. En este sentido, alguna vez yo fui un rebelde al Evangelio como vos. Y entonces si yo hoy creo en el Evangelio es porque el Señor me rescató, si yo no lo buscaba. Ya vimos, ¿no es cierto?, la conversión de Pablo. Pero Pablo no iba a encontrarse con Jesús a Damasco, iba a perseguir a Jesús.
Entonces, ser un heraldo de Cristo demanda que nosotros nos identifiquemos con aquellos que nos escuchan. ¿En qué? En que nosotros también fuimos, en un tiempo, enemigos de Cristo. Pablo, aún en estas circunstancias, no olvida su llamado a anunciar. Él es alguien que anuncia y proclama las buenas nuevas de salvación. Y entonces la forma en la que comienza a hacerlo es identificarse con su audiencia en su pecado, en su ceguera, en su rechazo a Cristo. Yo fui una vez como ustedes, les dice, pensando honrar a Dios y ser celoso de Él. En realidad me estaba oponiendo a su voluntad. En tercer lugar, ser un heraldo de Cristo también demanda que nosotros mismos respondamos al llamado de seguir y servir al Señor. Nadie puede ser un heraldo del Señor, nadie puede anunciar al Señor si el Señor no lo llama. Antes de... ¿Quiénes estamos llamados a anunciar al Señor Jesucristo? ¿Quiénes están llamados a predicar el Evangelio? Todos nosotros. Acordémonos de lo que dice Pedro. Dice, ustedes fueron hechos una nación de reyes y de sacerdotes, una nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Todo el mundo está llamado a predicar en un púlpito? No. Y probablemente sea más fácil predicar en un púlpito que hablar con alguien que de repente podemos esperar rechazo. Todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Si nosotros mismos estamos siguiendo el Evangelio de Cristo. Nadie puede llamar a otro y decirle que siga a Cristo si él mismo no es un seguidor de Cristo. Para Pablo convertirse en el apóstol de los gentiles, para Pablo convertirse en un predicador, apóstol y maestro, tuvo que tener un encuentro con Jesús, tuvo que confiar en Jesús como su Salvador. Dice, pero aconteció, ese pero es vital. Yo iba a Damasco a perseguir a los cristianos, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Bueno, el detalle, ¿no? Al mediodía, el rayo del sol, Damasco, mucho sol. El resplandor que a él le aparece es aún más poderoso que el sol. Y si caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres? Señor. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Fíjense, él ve ese resplandor y él identifica ese resplandor con el Señor. Y dice, ¿quién sos? Jesús de Nazaret. Y sabiendo ahora que ese que está delante de él es Jesús, a quien él persigue, lo vuelve a llamar Señor. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco y uno llamado Ananías, varón piadoso, que tenía buen testimonio, vino a mí, me dijo, recibe la vista. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. En ese camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús, porque la pregunta es, si Pablo era un judío tan celoso de la ley que perseguía a los cristianos, ¿qué sucedió para que ahora él abrazara la causa de aquellos a quienes él quería matar? ¿Cómo uno cambia de fidelidad tan rápidamente? Yo a veces me cargan a mí con el equipo de fútbol, ¿no? Una pavada, pero es muy nuestra, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar para que yo me haga hincha de Boca?
¿qué tendría que pasar para que si Néstor, que es de Boca, me dijera, te regalo un lechón si te haces hincha de Boca? ¿Yo me hago hincha de Boca? ¿Qué sé yo? No me hago. Yo siempre hago el chiste, porque los chicos me cargan en la escuela muchas veces. El día que un nieto mío juegue en Boca, me hago socio, voy a la cancha y grito por Boca. O sea, como poniendo como condición que lo que tendría que pasar sería eso. O sea, mi amor hacia un nieto futuro, hipotético, futbolista, si sale a este abuelo, no va a jugar al fútbol. Pero ponele, ¿no? Entonces sí, pero tiene que ser algo muy fuerte. ¿Qué tiene que haber pasado en la vida de Pablo para que él, que perseguía a los cristianos, y no estamos hablando de un equipo de fútbol, era su fe, su identidad, qué tiene que haber pasado en él para que él deje de perseguir a los cristianos y se pase al equipo contrario ahora? Con todo lo que eso implica. Porque él sabe, o sea, él no es ingenuo, no es que dice, bueno, ahora yo me hago cristiano y todos me van a querer. Él sabe que de alguna forma está traicionando su fe judía, que muchos lo van a entender así. ¿Qué tiene que pasar en la vida de alguien para que esté dispuesto a dar semejante paso? Él se encuentra cara a cara con aquel a quien odiaba y perseguía. Y ese que él odiaba y perseguía le dice, ¿por qué me perseguís? ¿Y quién sos? Jesús. Y Jesús no habla acá de lo que nosotros llamaríamos el típico llamado del Evangelio al arrepentimiento. Basta con que él se vea cara a cara con el Señor. Basta con que él pueda ver la gloria del Señor para darse cuenta de que todo este tiempo él ha vivido equivocado y su vida de un vuelco completo. El antes enemigo y ahora apóstol ha sido transformado al encontrarse cara a cara con Jesucristo. Esta parte también, como la anterior, tiene un marcado énfasis en que lo que Pablo está haciendo es seguir la voluntad de Dios, pero él habla todo el tiempo de que el Dios al que él está obedeciendo es el Dios de sus padres, el Dios de Israel, y está respondiendo a su llamado. ¿Qué haré, Señor?, dice Pablo. Y está dispuesto a obedecer. Y el Señor le dice, anda a Damasco y espera allí a conocer lo que está ordenado, todo lo que está ordenado que hagas. La palabra ordenado ahí es tazo, que implica dispuesto, determinado. No es el tema del pasaje de hoy, pero hay aquí un paréntesis para hacer. Solo aquellos que en la eternidad han sido escogidos por Dios van a responder al llamado del Evangelio. La cuestión es que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Y por eso, ¿a quiénes le predicamos? A todos. Dios sabe quiénes son. Bueno, Dios sabía que Pablo ni siquiera sospechaba que iba a terminar convirtiéndose en un cristiano. Es más, él pensaría convertirse en cualquier otra cosa menos en eso. Pero el Señor ya había determinado no solo que él fuera un creyente, sino que él fuera un siervo suyo. Y entonces él llega a esa ciudad. Y fíjense cómo describe a Ananías. ¿Qué dice de Ananías? Que era un varón piadoso según la ley. ¿Ananías era judío? Sí, claro. Y un judío piadoso. Y no lo dice Pablo, lo decían todos los judíos de Damasco. ¿Ven cómo Pablo busca generar cercanía con su audiencia? Y fíjense lo que le dice Ananías a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Cuál es el Dios de los padres? El Dios de Israel. Y veas al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo, ¿no? Eso es una referencia a Jeremías 23:5. El título justo es un título mesiánico. Hay una referencia ahí a la esperanza de Israel en la llegada del Mesías. Jeremías 23 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
Ananías está diciendo, Dios te ha llamado para que vos conozcas el cumplimiento de las promesas a Israel. Es la esencia del mensaje de Pablo cada vez que él entró en una sinagoga. Cada vez que él entró a una ciudad, buscó una sinagoga y allí dijo, miren hermanos, ustedes saben, la Biblia promete un Mesías. Bueno, ese Mesías es Jesús. Yo vengo a anunciarles que todas las promesas de Dios para Israel y la promesa de que Israel iba a ser luz a los gentiles se cumplen en Cristo. Y por eso Pablo hace énfasis en esta narración de su conversión en eso. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo, heraldo. Eso somos. ¿A quiénes? A todos los hombres. Ese todos los hombres aquí implica particularmente a judíos y también a gentiles. Y centrémonos un poco ahí en el final de esta porción. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Antes de que Pablo sea un testigo de Cristo, él mismo tiene que poner su fe en Cristo. Ya sucedió. ¿Cuándo se convierte Pablo? En el mismo momento. Porque Pablo había escuchado la predicación del cristianismo. Sí, claro. Él había escuchado, seguramente. Y hasta es probable que haya visto en persona a Jesús alguna vez. Él vio a Esteban, él mismo va a decir, yo estaba ahí, yo era un pibito, pero le cuidaba la ropa a los que estaban matando a Esteban. Yo vi todo eso. En el momento en que el Señor, vamos a ponerlo en la perspectiva correcta, Pablo no se encuentra con Jesús. Jesús le sale al encuentro. En el momento en el que el Señor se le revela, él ahí se convierte y es transformado. Digo, paréntesis, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, la gente no va a ser convencida y transformada por nuestra elocuencia. Lo que va a transformar a las personas es que Jesús se ha revelado a su vida. Y eso hizo un cambio en la vida de Pablo. Eso transformó al enemigo en ahora proclamador del Evangelio. Pero antes de servirlo, él tiene que poner su fe en el Señor Jesús. Antes de anunciar a Cristo, yo necesito ser un cristiano. Antes de decirle a otros que sigan a Jesús, yo tengo que ser un seguidor de Jesús. Si no, ¿qué sentido tiene? Ananías le dice, ¿qué te detiene? ¿Por qué esperás? Vení, vamos. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otro paréntesis. Ese lava tus pecados. ¿Qué lava los pecados? ¿El bautismo o el invocar el nombre del Señor? Invocar el nombre del Señor. La fe puesta en Cristo nos salva. La fe puesta en Cristo nos lleva a obedecer al mandato del Señor del bautismo. El bautismo es una expresión. Ahora, para Pablo, para nosotros es, qué sé yo, piense, ¿no? Usted, cuando se bautizó de grande, el que se bautizó de grande, sintió que era un paso que exigía cierta humildad. Cada cual lo vive distinto, ¿no es cierto? Pero a mí me pasó que yo nací en una familia luterana, entonces me bauticé en una iglesia luterana y empecé a ir a la iglesia católica. Entonces cuando yo dejo la iglesia católica, el Señor me saca de ahí, una de las cosas que a mí me costó fue esa. Pues yo no tenía como excusa decir a mí me llevaron a la iglesia católica. A mí no me llevó nadie, fui yo solo. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, el Señor tiene que obrar en nuestro corazón para que nosotros reconozcamos que necesitamos a Cristo y bautizarnos es finalmente eso. Reconocer nuestra necesidad del Señor, reconocer que nos identificamos con Él. Bueno, si eso puede llegar a ser así para nosotros, imagínense para Pablo, que era un judío. Cuando nosotros hablamos alguna vez de Juan el Bautista, veíamos por qué para ellos era tan chocante la necesidad del bautismo en la fe cristiana. ¿Quiénes se bautizaban entre los judíos? Los gentiles.
Los que no habían nacido como judíos era una costumbre. Entonces, bautizarse era como decir, en realidad yo no era un hijo de Dios hasta hoy. Para ser un hijo de Dios tengo que quitar la fe de mí mismo, ponerla en Cristo y venir a Jesús y bautizar. Bueno, Pablo lo está haciendo. El Evangelio produce eso. Pablo comparte su llamado. Su llamado a servir al Señor es un llamado a ser discípulo. No es posible servir a un Dios que no conocemos. Y no es posible conocer a Dios si nosotros mismos no hemos puesto nuestra fe puesta de manera completa en Jesús. Yo voy dándoles las demandas en el orden que aparecen en el texto, pero es evidente que nadie puede ser un heraldo de Cristo, nadie puede anunciar el Evangelio, nadie puede invitar a otros a seguir a Jesucristo si él mismo no es un seguidor. Y sigue Pablo. Cuarto lugar, me parece. Ser un heraldo de Cristo también demanda estar dispuesto a ir a donde y a quienes Dios nos envíe. Dice Pablo continuando con su relato, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, ¿de dónde? De Damasco. ¿Que dónde estaba él? Dice, orando en el templo. Otra señal más de que él busca la cercanía. Entiendan, yo estaba orando en el templo. Que yo me haya encontrado con Jesús no hizo que yo dejara de ser judío. Es más, soy un judío más completo. Mi fe judía ahora es más plena, porque he encontrado en Cristo el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y Pablo, quien ha sido acusado de deshonrar el templo, relata que su apostolado a los gentiles es en realidad obediencia a un llamado del Señor que tuvo en un éxtasis, en el mismo templo. Y entonces que Pablo el fariseo terminara abrazando como hermanos en la fe a gentiles, demanda un llamado tan dramático y tan claro del Señor. ¿Quién más tuvo un éxtasis? Que se usa la misma palabra en el libro de Hechos. Haga memoria para atrás. ¿Quién tuvo un éxtasis? Eso en Apocalipsis. ¿Y en Hechos? ¿Quién tuvo un éxtasis? ¿O visión? No se quieren arriesgar. ¿Quién tuvo? Pedro, ¿se acuerdan? Pedro estaba en la terraza de la casa orando y tuvo una visión, un éxtasis, es la misma palabra. ¿Y qué le dijo el éxtasis a Pablo? A Pedro. Pedro, mirá, está lleno de animales. Sí, veo, dice Pedro. Levantate, matá el que vos quieras comer. No, está lleno de animales impuros. Un animal puro al lado de un animal impuro, ya está, listo. Se convertía, no puedo matar nada, no puedo comer nada. Y el Señor le dice, si yo te digo que vos vayas, mates y comas, anda a matar y comer. ¿Cómo vos vas a decir que es impuro lo que yo digo que es puro? Y entonces Pedro, cuando ya va terminando esa visión, le tocan a la puerta de la casa, ¿quiénes? Unos gentiles. Que le dicen, disculpanos, porque estos saben los gentiles, disculpanos que nosotros te vengamos a molestar, pero nos mandan y un ángel se le apareció a mi Señor y nos dijo que vengamos y te pidamos que vengan. Pedro jamás hubiera ido. Pablo jamás hubiera ido a predicar el Evangelio a los gentiles. Porque Pedro era un pescador. No se juntaba con los gentiles. Pero Pablo, peor que Pedro, porque él era fariseo. Menos se juntaba con los gentiles. Y él, en el templo, tiene esa visión del Señor, en la que el Señor le dice, salí de acá, salí de Jerusalén. ¿Cómo salí de Jerusalén? Sí, salí. Te voy a mandar a otro lado. ¿A dónde? A los gentiles te voy a mandar. Pero Señor, fíjate, cuando estas personas vean que antes los rechazaba el Evangelio, ahora creo en el Evangelio, ¿ellos van a creer en el Evangelio? Pablo pensó un poco eso. Es como cuando nosotros pensamos,
Ay, si Messi se hiciera cristiano. ¿No? ¿Pasa? Nosotros, no, si entendimos un poquito ya no, pero hay mucha gente, yo me acuerdo, yo era chico, sí. Cuando empecé recién a la iglesia, se convirtieron en un par de cantantes. Ahora en estos tiempos también se convirtieron en un par de cantantes. O empezaron a ir a una iglesia. La gente se entusiasma. Porque piensa, si este se convierte, se van a convertir un montón más. Y al final no depende de eso. Es más, puede terminar siendo un perjuicio. Pablo dice, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba. Ellos me vieron a mí. Pero el Señor le dijo, no, acá no. Andate porque acá te van a matar. El mismo Señor que ahora le dice, vení a Jerusalén, y le dice, mirá que te van a dar. Pero vení, es el mismo Señor que le dijo, andate, y yo te voy a usar para llevar el Evangelio a los gentiles. Ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La transformación de Pablo es una transformación que lo hace quitar su fe de él y ponerla en Cristo, pero también lo hace aceptar una misión que en otro momento él no hubiera aceptado. Él ni hubiera hablado con un gentil. Y ahora él abraza a los gentiles, come con ellos. Es más, ama tanto a los gentiles que se pelea con Pedro. ¿Se acuerdan? Un día le dice, no seas hipócrita, si vos comías con ellos y ahora porque vienen de Jerusalén no te juntás. ¿Qué le tenés miedo a los otros? No. Para nosotros es difícil de entender. Pero en aquella época un judío no se juntaba con un gentil. Si Pedro no se juntaba con un gentil, Pablo menos. Pero el Evangelio y el llamado que el Evangelio nos hace a nosotros va a demandar que estemos dispuestos a ir a donde el Señor nos llame para predicarles a quien el Señor nos diga. A veces a nosotros nos gustaría elegir a quién le predicamos. Yo siempre pienso, ¿no? Cada cual tiene su historia. ¿Qué pasaría si el Señor me pone cara a cara a alguien que me lastimó mucho en mi vida? Pero mucho, ¿eh? Y bueno, si el Señor conoce y sabe, pero si el Señor lo pone, y le vamos a predicar el Evangelio. Yo, a título personal, ¿no? Cuando mis padres se separaron y mi mamá se fue con un hombre, yo lo odiaba a ese hombre. Y bueno, la señal de que el Señor me había transformado para mí fue ver que el odio ese había desaparecido. ¿Soy capaz de amar hasta predicarle el Evangelio? Y si el Señor me da la oportunidad, claro. Y si el Señor lo salva, ¿qué es? Mi hermano. Digo, Pablo fue, después de esto que el Señor le dice que se vaya porque lo quieren matar, realmente lo quieren matar. ¿Y quiénes lo cuidan? Lo cuidan aquellos a los que él persiguió, a los que les mató los hermanos, los padres, los hijos. Y lo cuidan. Pablo recibe la misión de ir a quienes jamás imaginó servir, los gentiles. Y el Evangelio realiza en él una transformación tan profunda que lo hace amar a quienes antes él despreciaba. Finalmente, ser un heraldo de Cristo también demanda que aceptemos el rechazo de los demás con confianza en el Señor. Es probable que nos rechacen. Confiemos en el Señor. El Señor sabe. Alguno rechazará y seguirá rechazando y morirá rechazando el Evangelio. Alguno rechazará, como yo rechacé muchas veces, me opuse muchas veces, hasta que el Señor un día me quebró. Termina el pasaje diciendo, le oyeron hasta esta palabra, hasta ahí, cuando él dice, el Señor me mandó a los gentiles, yo le estoy predicando a los gentiles, si de mí dependiera yo no lo hubiera hecho, pero el Señor me llamó, entonces yo voy a ir. ¿Quién soy yo para decirle al Señor que no? Cuando lo escuchan, nombrar a los gentiles, dice, hasta esta palabra lo escuchan. Y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre. ¿A quién le dicen ellos los judíos?
al tribuno, matalo. No conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, imagínense, ¿no? Los tipos agarraban, se rompían los mantos, tiraban así, tiraban tierra, grito, matalo, matalo, es una locura lo que el tipo este está diciendo, hay que matarlo. Y el tribuno se asusta y dice, métanlo en la fortaleza, ¿no? Ese era el camino, ¿no? Cuando el tribuno llega lo iba a meter en la fortaleza y hay una pausa. El paréntesis este que vimos es apellido de Pablo. Pablo dice, déjame hablar primero. Pero ahora dice, bueno, no, ya está, ya hablaste, fíjate, no, nadie, no. Por lo menos hacen más ruido lo que te rechaza. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y fíjese lo que dice acá, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Ese examinado con azotes es que lo interrogaran y lo torturaran de la misma forma en la que fue interrogado y torturado el Señor. O sea, no como ahora que te esposan nada más, sino que te torturaban mal. Mucha posibilidad de que terminaras dañado en tu cuerpo para toda la vida y posibilidad también de que murieras. ¿Sí? Porque él quiere saber por qué tanta cosa. Y al final nadie se preocupa con él. Y dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Lo atan primero con algo medio liviano. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y ahí saca la carta a Pablo de la ciudadanía romana. Pensando de vuelta en esto del martirio y de la gente que se quería morir a propósito. Pablo entiende, por ahora yo tengo que seguir predicando. ¿Yo qué quiero? Que digan, mirá Pablo, qué cristiano que hasta estuvo dispuesto a morir. No, si puedo seguir predicando, vamos a seguir predicando. Entonces vos me vas a encadenar y mirá que yo soy ciudadano romano. Y el centurión escucha esto y se asusta. ¿Por qué? Porque era ilegal. Y podían perder el trabajo, podían perder todo. Fue y dio aviso al tribuno y le dijo, ¿qué vas a hacer? Fíjate, vos no dijiste que lo encadenemos, pero fíjate que este es ciudadano romano. Y entonces el tribuno viene y le dice a Pablo, decime, ¿vos sos ciudadano romano? Y Pablo dice, sí, soy ciudadano romano. Nosotros ya lo vimos a esto cuando él estuvo en Filipos, me parece, que Pablo dice, y él dice que sí, que es ciudadano romano, y le creen. ¿Por qué le creen? Porque si vos decías que era ciudadano romano y resulta que no lo eras, que era trucho, digamos, lo que vos decías, te mataban. Era un crimen muy tremendo. Entonces Pablo dice, sí, yo soy ciudadano romano. Y entonces este hombre le dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Se podía comprar la ciudadanía romana? En realidad no. ¿Cómo uno se convertía en ciudadano romano? Naciendo ciudadano romano, prestando un gran servicio al Imperio Romano, y en la época del emperador Claudio, fue una época de bastante corrupción, uno podía sobornar a algún funcionario para que le diera la ciudadanía. ¿Cómo se llama el tribuno? ¿Se acuerdan? Claudio Lisias se llama. Bueno, Lisias es el nombre, Claudio es un cognomen que se pone. Muchos piensan que se pone eso porque él se convirtió en ciudadano romano gracias al emperador Claudio. O sea, yo la compré, soborné a alguien y me costó mucho. Y Pablo dice, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y entonces eso produce temor. La semana que viene vamos a ver cómo siguen los hechos, ¿no? Pero por ahora, nosotros vamos a ver que el Señor salva a Pablo de la turba que lo quiere matar y usa al ejército romano. Y ahora, el Señor también salva a Pablo de la tortura y hasta posible muerte en manos del ejército romano. Porque dice, así que luego se apartaron de él. Ese luego significa entonces. Entonces, cuando saben esto, se apartan de él lo que les iban a dar tormento. Y aún el tribuno, hasta el tribuno tiene miedo.
de decir, mirá si lo torturo y termino con problemas, al saber que era ciudadano romano. Y también tuvo temor por haberle atado. Y así que finalmente Pablo termina libre. A modo de conclusión, me gustaría que nosotros veamos 5 cosas. Yo les dije que prestaran foco en 2 cuestiones, ¿no? Primero, ¿qué quiere hacer Pablo? ¿Qué quiere hacer Pablo? Anunciar a Cristo. Esa es su preocupación mayor, que Cristo sea anunciado. ¿Cómo quiere hacer? Si yo quiero que Cristo sea anunciado, quiero que Cristo sea conocido por los demás. Y entonces él tiene todo el tiempo esta preocupación por sus hermanos judíos. A pesar de que lo rechazan, a pesar de que lo quieren matar. Eso no es excusa para que él no lo siga amando. El otro día escuchaba un sermón que se llama La teología del amor o una teología para amar, algo así, que decía esto: yo amo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y porque Dios me amó, yo amo. O sea, mi amor hacia la hermana no depende de si me cae simpática la hermana o no. Por eso hablaba de la teología del amor. Yo amo porque... Bueno, y Pablo ama, porque el Señor lo llamó a amar y sigue amando. Y porque sigue amando y les habla, él no habla, vuelvo a la imagen del principio, no es que dice, ya está, les prediqué, no creyeron, que se joroben. Como Jonás, ¿no? Que no estaba muy bien dispuesto a predicar en Nínive. Él anuncia el Evangelio y lo hace con una preocupación sincera. El pastor MacArthur, en su comentario de este pasaje, apunta a 5 cosas que nosotros podemos aprender, 5 actitudes. Lo leo, dice: la conducta de Pablo durante su terrible experiencia brinda un ejemplo para todos los creyentes de cómo dar testimonio positivo en circunstancias negativas. Si alguien lo quiere, le mando el texto completo, yo hice un punteo nada más. Primero, el apóstol aceptó la situación como Dios la ordenó. Situación difícil, Dios ordenó esto, está bien. Y lo veo como una oportunidad de predicar. Porque ese es el punto 2, perdón, adelante. Punto 2, Pablo usó sus circunstancias como una oportunidad. Su llamado es ese, anunciar a Cristo. ¿Se complica la cosa? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo para casa? No, anuncio a Cristo. Tercero, Pablo fue conciliador hacia sus perseguidores. Esa es la palabra que yo no usé y que está buena. Él fue conciliador. Porque él podría haberles dicho, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos aparece otra vez la palabra justo antes. Cuando Pedro les predica a los judíos en el día de Pentecostés, él les habla y les dice: ustedes mataron al santo y justo. El tono de Pedro no es conciliador ahí. Quiere confrontarlos con la verdad de que están rechazando a Cristo. Acá el tono de Pablo es un tono conciliador, busca cercanía, los quiere alcanzar. Cuarto lugar, Pablo exalta al Señor. Al final lo que a Pablo le preocupa es que el Señor sea reconocido y exaltado. Por eso él dice: es el Dios de mis padres el que me salió a mí en el encuentro en el camino a Damasco. Es el Dios de mis padres el que mandó a un hijo suyo, piadoso y devoto como Ananías, para venir y anunciarme. Es el Dios de mis padres el que en el templo se me apareció. Y yo quería otra cosa, pero el Señor me mandó a ser un apóstol de los gentiles, y entonces yo sigo y obedezco lo que el Señor me hace, porque yo busco la gloria de Dios, porque para mí vivir es Cristo. Y por último, punto 5, Pablo mantuvo la actitud adecuada: amor desinteresado. Eso siempre tiene que movernos a nosotros. Aquellos que seguimos a Cristo, anunciamos a Cristo. ¿Cómo lo anunciamos? Bueno, dispuestos al rechazo, por amor, siguiendo su voluntad, pero anunciamos a Cristo. Eso tiene que ver con lo que somos, Y anunciar a Cristo, ¿cómo hacemos eso? 2 formas en las que un creyente anuncia al Señor Jesucristo. Con lo que dice. El Evangelio tiene que ser puesto en palabras.
Nadie va a saber que yo soy un seguidor de Cristo si yo ni hablo de Cristo. Pero también con lo que vivo. Con lo que vivo. Yo voy a ser un heraldo del Evangelio si vivo el Evangelio en mi vida. El otro día yo pensaba, me hacía pensar mucho esto, que escuchaba hablar de una directora que nosotros tuvimos, que no era cristiana, era católica, y tenía una cruz grandota colgando acá. Y cantaba en la iglesia, pero después como directora era tan mal llevada era mal. No era cristiana, ¿no? Pero yo pienso, y tenemos que pensar nosotros, ¿cómo anunciamos a Cristo? Lo decimos, hablamos, anunciamos cada palabra y compartimos la palabra. Vivimos. Esas son formas y ese es nuestro llamado. Así como Pablo, concluye MacArthur, y con esto termino, los creyentes que practican estos principios podrán dar un testimonio positivo, incluso en las circunstancias más negativas. Amén. Oremos.